Devocional de hoy, sábado 31 de marzo del 2018. Estamos ya terminando el mes con expectativas de este mes de abril que pueda venir cargado de las bendiciones de Dios. Aún el día de hoy estamos todavía en medio de la Pascua, conocido en el mundo hebreo, en el mundo judío, como el Pesaj. Esto significa el paso del pueblo de Israel siendo liberados bajo la poderosa mano del Señor a cargo de Moisés. Pero en el mundo cristiano nosotros tenemos el nuevo pacto, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y hemos sido llevados por Jesucristo nuestro libertador. Tiene un gran significado porque todo pacto tiene y necesita un derramamiento de sangre, necesita que haya un sacrificio. Y en el pacto antiguo fueron corderos, pero en este nuevo pacto fue la misma sangre de Jesucristo. La palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, nos habla de que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento son sombras de lo que iba a venir en el nuevo pacto. Ese nuevo pacto hecho con la sangre de Jesús completó todo el antiguo pacto. Si bien es cierto que ese pacto quedó como algo viejo y ya en cierto modo en desuso, pero también entendemos que los principios de la palabra, las fiestas solemnes, las celebraciones que Dios instituyó, aún continúan vigentes. El mundo cristiano ignora, muchas veces se critican estas fechas por la connotación del mundo católico, pero nosotros entendemos como cristianos que tenemos que estar siempre alineados a las fiestas del Señor. El Señor instituyó fiestas y estas se encuentran en el antiguo pacto, pero en este nuevo solamente se reafirman, teniendo el mayor valor el pacto eterno de Jesucristo. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor ahora, pero antes de leerla vamos a orar para pedir que el Espíritu Santo pueda tocar cada parte interior de nosotros, pueda limpiar nuestra mente y podamos recibir la palabra de una manera sencilla. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, nos acercamos delante de ti a través de Jesucristo, tu Hijo amado. Señor, en primer lugar para pedirte que nos limpies, nos laves con tu sangre, esa sangre del pacto. Señor, que podamos ser perdonados, nuestros pecados sean redimidos, seamos limpios de todo mal pensamiento, malos deseos, de todo aquello que contamina, eterno Dios, si hubo pecado en nosotros, de acciones, de palabras, de hechos. Dios mío, nos arrepentimos y venimos delante de ti. Pedimos también que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestro corazón a través de la palabra. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, en esta ocasión voy a leer la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, hasta el versículo, vamos a leer en esta ocasión hasta el versículo 11. ¿Sí? En este momento lo voy a leer yo en esta ocasión. Lo voy a leer utilizando la versión Dios habla hoy, y quiero decirte que hay diferentes versiones de la palabra. Cada una de ellas nos va a dar un significado amplio, nos va a poder dar un mensaje que es el mismo, pero también nos va a dar de una manera simplificada. En esta ocasión escogí esta versión para poder graficar un poco mejor la palabra del Señor. Así que vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor nuevamente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los enaltezca a su debido tiempo. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo
los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. A Él sea el poder para siempre. Amén. Muy bien, entonces vemos que la palabra del Señor en un principio, en el versículo 6, nos está hablando acerca de la humillación, de humillarnos, no ante los hombres, sino, dice claramente, bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Va a ser que Él mismo nos va a engrandecer, Él mismo nos va a exaltar, Él mismo va a elevarnos al nivel en el cual Él mismo ya tiene preparado para nosotros. Pero esto va a ser en la medida que nosotros tengamos una humildad, una actitud de corazón, una humildad que se pueda reflejar desde lo más profundo de nosotros. Y al hacer esto, el Señor a su debido tiempo va a engrandecernos, va a darnos el honor, nos va a bendecir. Así que no te desesperes si quizás estás ya buscando de Dios, estás buscando sus caminos, pero de repente estás viendo que aún hay muchas situaciones contrarias en tu vida. Solamente el consejo es que tú perseveres y sigas adelante. Así que también la palabra del Señor nos habla en los evangelios, cuando Jesucristo nos dijo que todo aquel que se enaltece o se ensalza o se engrandece será humillado, y aquel que se humille será ensalzado. Entonces, en el reino de Dios las cosas son invertidas de acuerdo a lo que la mente de la persona de este mundo piensa, como por lo general se hace, ¿verdad? Mucha gente en el mundo, para poder trascender, lograr escalar posiciones o hacerse conocido, muchas veces tiene que tocarse él mismo la trompeta, ¿no? O hacer que otros le toquen una trompeta como para darle una presentación o una importancia. Entonces, en el mundo cristiano, en el mundo del reino de Dios, en ese reino vamos a entender que Dios no opera así, que Dios va a buscar que primero te humilles bajo su mano poderosa de Él, y en consecuencia tú vas a poder tener la sencillez y la humildad frente a tu prójimo. No es que tú te humillas ante las personas y seas soberbio con Dios. No te equivoques, es que tú tienes que humillarte en primer lugar hacia Dios, y Él mismo va a poner en tu corazón la sencillez y la humildad frente a tu prójimo. Entonces Jesús mismo fue el ejemplo, porque Él mismo lavó los pies de sus discípulos. Él, al hacer esto, que era una labor hecha por los siervos, por los esclavos de las casas, cuando llegaban sus amos después de haber trajinado 2 o 3 horas, muchos de sus discípulos quizás no lo entendieron, y aún Pedro no lo entendió, pero ese acto de humillación que hizo el Señor fue un ejemplo para que nosotros podamos entender que si queremos alcanzar el reino de Dios, tenemos que en primer lugar humillarnos. Dice que Dios se opone a los orgullosos, pero ayuda con su bondad a los humildes. Está cercano de aquellas personas que tienen humildad. Si el siguiente versículo nos habla de dejar todas las preocupaciones a Dios, porque Él está al tanto, Él está interesado en nuestros problemas. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Tú te estarás dando cuenta que esta semana hemos tratado mucho acerca del tema de la preocupación, acerca de la paciencia y todo esto. Entonces, este texto de hoy también reafirma eso, de dejar tus preocupaciones y cargas. Déjaselos y entrégaselos completamente al Señor. También en el siguiente versículo la palabra nos dice que seamos prudentes, que mantengas la prudencia, que te mantengas despierto, sobrio, entendiendo que hay un enemigo, y ese enemigo es el diablo. Él va a estar como un león rugiente y va a estar buscando el momento menos preciso, el momento que tú estés ahí descuidado para clavarte las garras, para devorarte. Déjame decirte que muchos cristianos
creen o tienen el concepto de que ya el hecho de haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador los hace automáticamente, por decirlo así, vencedores, y que ya no van a tener que enfrentar nada porque ya lo ganaron todo. Pero aquí vemos que la palabra nos dice que tenemos que mantenernos alerta. O sea, no te puedes quedar dormido, no te puedes dormir en tus laureles, ¿no? Es un dicho que se dice, de que no te quedes confiado, no te confíes, sino que al contrario, ya que tú tienes esa salvación, has recibido esa salvación, tienes que cuidarla con temor y temblor, y no descuidarte en tu vida espiritual, porque el enemigo, el diablo, está siempre. No creas que él está lejos y no te va a representar ningún peligro. No, él está buscando la ocasión, para ponerte una trampa y hacerte caer. Por eso es importante que no ignores las maquinaciones del enemigo. Eso también las escrituras lo dicen, que nosotros no debemos ignorar sus maquinaciones. Siempre tienes que estar alerta, siempre tienes que estar ahí velando, para que tú puedas saber cómo viene el enemigo y cómo tienes que resistirlo. No lo vas a resistir en tu fuerza, no lo vas a hacer en tus capacidades, sino que lo vas a resistir firmes en un ingrediente clave que todo hijo de Dios tiene que desarrollar, y esto es la fe. Si tu fe todavía está pequeña, déjame decirte que esa fe ya es una medida que tú has recibido. Si tú le pides fe al Señor, ya no te va a dar más. Lo que sí va a hacer es que esos músculos empiecen a trabajar. Esa fe, que son esos músculos que Dios te ha puesto, eso tiene que comenzar a trabajar y crecer. Entonces, si tú le pides fe, no estás pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, porque ya Dios te ha dado una medida de fe, y esa fe tiene que ser desarrollada. Entonces, ¿cómo vas a resistir al enemigo? Firmes en la fe. ¿Y cómo se va a incrementar esos músculos de la fe? Va a ser a través de la palabra de Dios, nutriéndote a diario, haciendo tu devocional, orando y comunicándote con Dios. Y tienes que saber que no solamente tú eres el que estás enfrentando problemas, o que vas a enfrentarlos, o que quizás estás saliendo de la prueba. Déjame decirte que en todo el mundo, en todos los países, en todas las localidades, en todas las aldeas pequeñas, grandes, en todo lugar del mundo, en los lugares más recónditos donde se invoca el nombre de Jesús, donde está la iglesia, aquellos que han nacido de nuevo, que han aceptado su condición de pecadores y han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Todos aquellos hermanos están sufriendo en todo el mundo las mismas luchas y pruebas. Así que yo creo que esto es como para poder también tomar valor y no desanimarte, y no pienses que eres el único. En todo el mundo hay mucha gente que está sufriendo por causa de Cristo. Están pasando tribulaciones, pasando pruebas, adversidades y muchas cosas contrarias. Pero dice la palabra también que después de haber sufrido todas estas cosas por un periodo de tiempo, aquí no dice por un poco de tiempo, por un breve tiempo, Dios perfeccionará tu vida. Dios te va a perfeccionar, haciéndote una persona más firme, una persona más fuerte, alguien que ya no va a tener seguridad en sí mismo, sino va a tener su seguridad en Dios. Recuerda que al enemigo, al diablo, no podemos pelearle con nuestra capacidad humana. O sea, si lo hacemos así, estamos yendo a un camino muy peligroso, porque el enemigo no podemos enfrentarlo de nuestras fuerzas, pero sí podemos hacerlo a través de la sangre de Jesucristo y el poder del testimonio. De esa manera, todos aquellos hijos de Dios le han vencido, como está profetizado esto en el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿cómo le vas a vencer? A través de la sangre de Jesús, pero también con el poder de tu testimonio, que tú vivas la palabra, que seas un testimonio viviente. Entonces, el mismo Dios que en su gran amor te ha llamado, Él te ha llamado para poder tener parte en su gloria eterna, en la unión con Jesucristo. Él mismo va a perfeccionarte, Él mismo va a comenzar a perfeccionar ese trabajo en tu vida.
El devocional diario llega gracias a la Iglesia Rey de Gloria.